¿Alguna vez te has preguntado cómo una joven huérfana pudo cambiar el destino de toda una nación? Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Esther, una mujer cuya valentía y fe la llevaron de la oscuridad a un palacio, convirtiéndose en la reina que salvaría a su pueblo de un exterminio seguro. Esta no es solo una historia antigua, es un testimonio eterno del poder de la providencia y el coraje. Nuestra historia comienza en el vasto imperio persa, bajo el reinado del poderoso rey Asuero, también conocido como Jerjes I. El rey, famoso por su opulencia y extravagancia, organizó un banquete que duró 180 días para mostrar la riqueza y la gloria de su reino a todos sus príncipes y siervos. Al final de esta grandiosa celebración, el rey Asuero ofreció otra fiesta de 7 días en los jardines de su palacio en Susa para todo el pueblo. Mientras tanto, la reina Basti, su esposa, también daba un banquete para las mujeres en el palacio real. El ambiente era de alegría y celebración desbordante. En el 7º día, con el corazón alegre por el vino, el rey Asuero ordenó a sus eunucos que trajeran a la reina Basti ante él, usando la corona real para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes. Sin embargo, la reina Basti se negó a obedecer la orden del rey. La negativa de la reina Basti enfureció enormemente al rey, preocupado por el mal ejemplo que esto podría sentar para todas las mujeres del imperio. Consultó a sus sabios consejeros. La decisión fue drástica. Basti fue destituida como reina y se emitió un decreto para buscar una nueva reina en todo el reino. Y es aquí donde entra en escena nuestra protagonista. En la ciudad de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Él había criado a su prima, Hadasa, a quien llamaban Esther, después de que sus padres murieran. Esther era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Cuando se proclamó el edicto del rey para buscar jóvenes vírgenes por todo el imperio, Esther fue llevada al palacio real, al cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres. Esther halló gracia ante sus ojos y él se apresuró a darle sus atavíos y alimentos, y le asignó 7 doncellas escogidas de la casa del rey. Siguiendo el consejo de Mardoqueo, Esther no reveló su origen ni su pueblo. Cada día, Mardoqueo caminaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y qué sería de ella. Sabía que un gran destino la esperaba, aunque no podía imaginar cuán grande sería. Después de 12 meses de preparativos y tratamientos de belleza, llegó el turno de cada joven de ir ante el rey Asuero. Cuando le tocó a Esther, ella no pidió nada más que lo que Hegai, el eunuco del rey, le aconsejó. Y Esther hallaba gracia en los ojos de todos los que la veían. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Así que el rey puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. El rey hizo un gran banquete, el banquete de Esther, para todos sus príncipes y siervos. Mientras tanto, Mardoqueo, que se sentaba a la puerta del rey, descubrió un complot de 2 eunucos del rey que planeaban asesinar a Asuero. Mardoqueo se lo contó a Esther, y ella informó al rey en nombre de Mardoqueo. Sí, el complot fue investigado y confirmado, y los 2 hombres fueron ejecutados. Todo quedó registrado en las crónicas del reino. Después de estos eventos, el rey Asuero engrandeció a un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, Agageo. Lo elevó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esta actitud de Mardoqueo llenó de ira a Amán, y cuando descubrió que Mardoqueo era judío, su odio se extendió a todo el pueblo judío. Amán consideró poca cosa ponerle la mano solo a Mardoqueo, y buscó destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Amán fue ante el rey Asuero, y con palabras engañosas lo convenció de que había un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos en todas las provincias de su reino, cuyas leyes eran diferentes de las de todo pueblo. Sugirió que no era de provecho para el rey dejarlos vivir
y se ofreció a pagar una enorme suma de plata para que fueran destruidos. El rey, confiando en su consejero, le dio su anillo a Amán y le dijo: «La plata y el pueblo sean tuyos, para que hagas de ellos lo que bien te parezca». Amán no perdió tiempo, redactó cartas en nombre del rey, selladas con el anillo real, ordenando la destrucción, matanza y exterminio de todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. En cada provincia donde llegaba el edicto del rey, había gran luto entre los judíos, ayuno, lloro y lamentación. Esther, al enterarse de la angustia de Mardoqueo, se preocupó profundamente. Envió a uno de sus eunucos para averiguar qué sucedía. Mardoqueo le contó todo y le dio una copia del decreto, pidiéndole que fuera ante el rey para interceder por su pueblo. Al principio, Esther dudó. Le recordó a Mardoqueo que cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado sería condenado a muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Hacía 30 días que ella no era llamada a ver al rey. Pero la respuesta de Mardoqueo fue contundente y profética. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas palabras resonaron en el corazón de Esther. Comprendió su propósito. Tomó una decisión valiente y le envió un mensaje a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco que perezca. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el patio interior de la casa del rey. Cuando el rey la vio, ella halló gracia a sus ojos. El rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: «¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Pero Esther, con gran sabiduría, no reveló su petición de inmediato. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado para él ese mismo día. Durante el banquete, el rey volvió a preguntarle a Esther cuál era su petición. Nuevamente ella pospuso su respuesta, invitándolos a otro banquete al día siguiente. Dijo que en esa ocasión finalmente haría su petición. Amán se fue de la fiesta alegre y gozoso, pero al ver a Mardoqueo en la puerta del rey, se llenó de ira de nuevo. Esa noche el rey Asuero no podía dormir. Pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas, y leyeron ante él. Encontraron el registro de cómo Mardoqueo había denunciado el complot para asesinarlo. El rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y sus siervos respondieron: nada se ha hecho con él. Justo en ese momento, Amán entraba en el patio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había preparado. El rey le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, pensando que el rey se refería a él, sugirió un desfile real con vestiduras y el caballo del rey. Para su total humillación, el rey le ordenó a Amán que hiciera exactamente eso. Pero para Mardoqueo el judío, Amán tuvo que vestir a Mardoqueo, montarlo en el caballo del rey y proclamar su honor por toda la ciudad. Amán regresó a su casa apesadumbrado y avergonzado. Esa tarde, en el segundo banquete, el rey volvió a preguntar a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Con el corazón en la mano, Esther finalmente reveló la verdad. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El rey Asuero, conmocionado, preguntó:
¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Esther respondió valientemente señalando a su enemigo. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey, furioso, se levantó y fue al jardín del palacio. Amán, sabiendo que su fin había llegado, se quedó para suplicar por su vida a la reina Esther. Cuando el rey regresó y vio a Amán caído sobre el lecho donde estaba Esther, su ira se encendió aún más. En ese momento, uno de los eunucos mencionó la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. El rey ordenó: «Colgadlo en ella». Así Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, y Mardoqueo fue presentado ante el rey. El rey se quitó el anillo que le había quitado a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, pero la lucha no había terminado. El decreto de Amán para destruir a los judíos todavía estaba en vigor. Esther volvió a hablar ante el rey, cayendo a sus pies y rogándole que anulara el malvado plan. Como un decreto real no podía ser revocado, el rey les dio permiso a Esther y a Mardoqueo para escribir un nuevo decreto. El nuevo edicto, escrito por Mardoqueo, concedía a los judíos el derecho de reunirse y defender sus vidas, de destruir, matar y exterminar a toda fuerza armada que viniera contra ellos, y de tomar sus bienes como botín. Este decreto fue enviado rápidamente a todas las provincias del imperio. Cuando llegó el día señalado, los judíos se reunieron en sus ciudades para defenderse. Nadie pudo hacerles frente, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. En lugar de ser un día de masacre para los judíos, se convirtió en un día de victoria sobre sus enemigos. Mardoqueo se volvió grande en la casa del rey, y su fama se extendió por todas las provincias. Para conmemorar esta milagrosa salvación, Mardoqueo y Esther instituyeron la fiesta de Purim, una celebración anual de alegría, banquetes, intercambio de regalos y caridad para los pobres. Una fiesta que recuerda cómo su luto se convirtió en gozo y su tristeza en un día de fiesta. La historia de Esther es un poderoso recordatorio de que a veces nos encontramos en posiciones de influencia por una razón que va más allá de nosotros mismos. Para esta hora, nos enseña sobre el coraje, la fe y la importancia de actuar cuando se nos presenta la oportunidad de hacer el bien. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Esther. Si esta historia te ha inspirado, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.